Señor secretario. Octavo, mensaje a la nación del señor presidente constitucional de la República del Ecuador, economista Rafael Correa Delgado. Señor arquitecto Jorge Ceballos Macías, presidente del Congreso Nacional del Ecuador y anfitrión de esta reunión. Señor don Ala García Pérez, presidente de la hermana República de Perú. Señor don Mohamed Abdelaziz, presidente de la República Árabe Saharaui Democrática. Señor don Hugo Chávez Frías, presidente de la hermana República Bolivariana de Venezuela. Señor don Luis Ignacio Lula da Silva, presidente de la hermana República Federativa de Brasil. Señora doña Michelle Bachelet, presidente de la hermana República de Chile. Señor don Nicanor Duarte Frutos, presidente de la hermana República del Paraguay. Señor don Nelson Orlando Duber, ministro presidente de Aruba, Reino de los Países Bajos. Señor don Evo Morales, presidente de la hermana República de Bolivia. Señor don Mahmoud Ahmadinejad, presidente de la República Islámica de Irán. Señor don René Preval, presidente de la hermana República de Haití. Señor don Daniel Ortega Saavedra, presidente de la hermana República de Nicaragua. Señor don Álvaro Uribe Vélez, presidente de la hermana República de Colombia. Su Alteza Real, don Felipe de Borbón, príncipe de Asturias. Señor don Rodolfo Nino Boa, vicepresidente de la República Oriental del Uruguay. Señor don Kevin Casa Zamora, segundo vicepresidente de Costa Rica. Señor don Carlos Laje Dávila, vicepresidente del Consejo de Estado de la República de Cuba. Todas ellas, por supuesto, Uruguay, Costa Rica, Cuba, también repúblicas hermanas. Señor don Rafael Albuquerque, vicepresidente de la hermana República Dominicana. Señor don Eduardo Stein, vicepresidente de la hermana República de Guatemala. Señor don Elvin Santos, vicepresidente de la República Hermana de Honduras. Señor don Daniel Osvaldo Scioli, vicepresidente de la hermana República Argentina. Señor secretario general de la Organización de Estados Americanos, señor presidente de la Corte Suprema de Justicia, señor presidente del Tribunal Constitucional, señor presidente del Tribunal Supremo Electoral, su eminencia Cardenal Antonio González, señor doctor Alfredo Palacios González, expresidente constitucional de la República, señor doctor Rodrigo Borja Ceballos, expresidente constitucional de la República. Señor doctor Alejandro Serrano Aguilar, ex vicepresidente constitucional de la República. Señores ministros y secretarios de Estado, señoras y señores diputados de la República y parlamentarios andinos, señores jefes de las delegaciones de las misiones especiales, señor jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y Alto Mando Militar, señor comandante general de la Policía, autoridades del Estado ecuatoriano, invitados especiales que nos honran con su presencia, pero sobre todo ustedes, ciudadanos y ciudadanas de la patria, los dueños de este país y los dueños de la democracia. Muchas gracias por estar aquí. Queridos compatriotas, hace ya más de 50 años, cuando nuestro país estaba devastado por la guerra y el caos, el gran Benjamín Carrión expresaba la necesidad de volver a tener patria.
Esta frase fue la inspiración de un puñado de ciudadanos que decidimos liberarnos de los grupos que han mantenido secuestrada la patria y así emprender la lucha por una revolución ciudadana consistente en el cambio radical, profundo y rápido del sistema político, económico y social vigente, sistema perverso que ha destruido nuestra democracia, nuestra economía y nuestra sociedad. De esta forma empezamos esta cruzada llamada Alianza País, más que con un lema de campaña, con una esperanza: la patria vuelve. Y con ella vuelve el trabajo, vuelve la justicia. La patria vuelve y con ella vuelve el trabajo, vuelve la justicia, vuelven los millones de hermanos y hermanas expulsados de su propia tierra en esa tragedia nacional llamada migración. Esta esperanza de unos cuantos se expandió cual fuego en pajonal y se convirtió en la esperanza y decisión de todos y todas los ecuatorianos y ecuatorianas que en noviembre 26 del 2006 escribieron una gesta heroica en el país y empezaron una nueva historia. Hoy, la patria ya es de todos. Sin embargo, la lucha recién empieza. Noviembre del 26 no fue un punto de llegada, fue un punto de partida. La revolución ciudadana recién se ha iniciado y nadie la podrá parar mientras tengamos un pueblo unido y decidido a cambiar. El primer eje de esa revolución ciudadana, como ustedes conocen, fue y es la revolución constitucional. El mandato de la ciudadanía fue claro: queremos una transformación profunda. Nuestras clases dirigentes han fracasado. Queremos una democracia donde se oiga nuestra voz, donde nuestros representantes entiendan que son nuestros mandatarios y que los ciudadanos somos sus mandantes. Qué bueno que el 80% del Congreso Nacional, queridos señores diputados, señor presidente del Congreso, se haya renovado. Bienvenidos esos jóvenes, esos nuevos diputados. Cabría preguntarse qué porcentaje de los caciques, de los partidos políticos se ha renovado y a quién están representando esos diputados, si a sus mandantes o a esos caciques. La institucionalidad política del Ecuador ha colapsado, algunas veces por su diseño anacrónico y caduco, otras por las garras de la corrupción y las voracidades políticas. El reparto que refleja la Constitución vigente, a través de la politización de autoridades de control, tribunales, etcétera, ha desestabilizado e inmovilizado al país. El Congreso Nacional, supuestamente máxima expresión de la democracia representativa, no es percibido por la ciudadanía como su representante. Esto es un hecho innegable. Por el contrario, su pérdida de credibilidad refleja el desencanto de millones de hombres y mujeres que ansían un cambio. Las reformas anheladas no pueden limitarse a maquillajes. América Latina y el Ecuador no están viviendo una época de cambios, están viviendo un verdadero cambio de época. El momento histórico de la patria y de todo el continente exige una nueva constitución que prepare al país para el siglo XXI, una vez superado el dogma neoliberal y las democracias de plastilina que sometieron personas, vidas y sociedades a las entelequias del mercado. El instrumento fundamental para ese cambio es la Asamblea Nacional Constituyente. En pocos minutos más, cumpliendo el mandato que el pueblo ecuatoriano me entregara el 26 de noviembre pasado, mandato que acabo de jurar hacer, cumplir y cumplir yo mismo, y en uso de las atribuciones que la actual Constitución Política del Estado me confiere, convocaré a la consulta popular
convocaré a la consulta popular para que el soberano, el pueblo ecuatoriano, ordene o niegue esa Asamblea Nacional Constituyente de plenos poderes que busque superar el bloqueo político, económico y social en el que el país se encuentra sumergido. Gracias al respaldo mayoritario a nuestra propuesta de transformación, las resistencias de algunas fuerzas políticas tradicionales han dado paso a un consenso de aceptación a nuestro proyecto, sin que haya mediado para ello ningún acuerdo oscuro o subterráneo, como los agoreros del desastre de siempre y están pregonando. No negociaré con nadie la dignidad de la patria. La patria ya no está en venta. El oprobio del pasado histórico, con la venta de la bandera, pactos que canjeaban votos por prebendas, ha terminado y esperamos para siempre. Al igual que esperamos que con esa asamblea acaben las inconstitucionalidades, los atropellos, el doble discurso. Hace pocos días, 2 damas del Congreso Nacional, por el pecado de obedecer el mandato del mandante del pueblo ecuatoriano, fueron expulsadas atropellándose todos sus derechos constitucionales. Doctora Jimena Borges, señora Irina Vargas, no se preocupen. Esos atropellos, esas inconstitucionalidades tienen sus días contados. El segundo eje de la Revolución Ciudadana fue y es la lucha contra la corrupción, mal enraizado en nuestra sociedad, pero también exacerbado por modelos, políticas y doctrinas que ensalzaron el egoísmo, la competencia y la avaricia como el motor del desarrollo social. Estas aberraciones también tuvieron fuertes efectos en la seguridad ciudadana y en los niveles de violencia, no solo por la inequidad y pauperización que las políticas aplicadas en los últimos años han generado, sino también porque si la competencia es buena, la ley del más fuerte es buena en lo económico, ¿por qué no también competir, aplicar la ley del más fuerte en las calles? Para esa lucha contra la corrupción hemos buscado y seguimos buscando los mejores hombres y mujeres que con manos limpias, mentes lúcidas y corazones ardientes por la patria dirijan las diferentes instituciones del Estado y desde ahí, con todo el respaldo político de la Presidencia de la República, eliminen con su ejemplo y su consagración ciudadana este nefasto mal, la corrupción. De igual manera, se mejorará la información del sector público con proyectos como el gobierno electrónico para que los ciudadanos puedan saber en qué se utilizan sus dineros, comparar precios unitarios de las compras públicas, etc. Endureceremos leyes que impidan la corrupción, como la ley de enriquecimiento ilícito, y se las extenderá al sector privado, que también deberá justificar de dónde proviene su riqueza. Sin embargo, la lucha contra la corrupción debe ser la lucha de todo un pueblo, por lo que se organizarán veedurías ciudadanas en las instituciones susceptibles a la corrupción. El perdón y olvido a nivel social se llama impunidad, por lo que jamás olvidaremos los crímenes de los banqueros corruptos que nos quebraron. Los atentados contra los derechos humanos de gobiernos autoritarios. Y otros tantos delitos y atracos aún sin sancionar. Por otro lado, no nos olvidemos, hay varias formas de corrupción, desde lucrar con dineros del Estado hasta la evasión de impuestos, pasando por comportamientos, estructuras y, paradójicamente, leyes corruptas. ¿Acaso no fue corrupción los 18 jubilados muertos que tuvimos en el 2003 cuando pidieron por cerca de 2 meses un incremento de sus míseras pensiones? No los olvidamos, compañeros jubilados. Ustedes son ejemplo para las nuevas generaciones. ¿Acaso no fue corrupción el canje de deuda del año 2000,
que explícitamente buscó mejorar el precio de los bonos en beneficio de los acreedores, mientras que el país estaba destruido? ¿Acaso no es corrupción la existencia de bancos centrales completamente autónomos, cuya opulencia es un insulto a la pobreza de nuestra gente y que además no responden a controles democráticos, pero sí a burocracias internacionales? ¿Acaso no fue corrupción la ley de garantía de depósitos impuesta por el poder político de los banqueros, que obligó al Estado a garantizar el 100% de los depósitos bancarios sin límites de monto, días antes de la quiebra generalizada de los bancos? Todo esto nos llevó a la dolarización de la economía, cuando en 1999 el Banco Central triplicó la emisión monetaria para el salvataje bancario. Hoy ya no tenemos moneda nacional. No está más la simbología heroica del mariscal de Ayacucho, pero los culpables de esa destrucción, la banca y el Banco Central, están más prósperos que nunca. ¿Acaso no es corrupción la existencia de leyes absurdas como la ley de transparencia fiscal, que limita cualquier gasto, menos el servicio de deuda? Esto es antiético. Sepan ustedes, compañeros presidentes, que si yo quiero reformar la educación, y cualquier reforma a la educación en este país empieza por pagarle más decentemente a los maestros, estoy rompiendo la ley. Si quiero dar medicina gratuita, estoy rompiendo la ley. El único gasto que no está limitado en este país es el servicio de la deuda externa. Eso también es corrupción. ¿Acaso no fue corrupción esa barbaridad llamada Fondo de Estabilización, Inversión y Reducción del Endeudamiento Público, el tristemente célebre FEIREP, que me cupo el honor de eliminarlo como ministro de Economía y Finanzas de este país? Fondo que con los recursos de la nueva extracción petrolera garantizaba el pago de la deuda y recompraba esta en forma anticipada y preanunciada. ¿Qué permitió esto? Que en el 2003 los fondos se revaloricen de 60% al 104%. Nuestros bonos se vendían con premio. Nuestra economía era tan boyante para los mercados internacionales que hasta se compraban los bonos más allá de su valor nominal. ¿Por qué? Porque era el único país del mundo que utilizaba su petróleo para garantizar deuda externa y anunciaba a los mercados que le íbamos a comprar. Esto también es corrupción. De esta forma nos han robado nuestro dinero, nuestros recursos naturales, nuestra soberanía. Pese a que la mayoría de estos hechos, por haber estado amparados en leyes corruptas, quedarán en impunidad, gracias a Dios, el 26 de noviembre del 2006, el pueblo ecuatoriano ya condenó a sus autores y actores al basurero de la historia. El tercer eje de esa revolución ciudadana es la revolución económica. La política económica seguida por Ecuador desde finales de los 80 se enmarcó fielmente en el paradigma de desarrollo dominante en América Latina, llamado neoliberalismo, con las inconsistencias propias de la corrupción, necesidad de mantener la subordinación económica y exigencia de servir la deuda externa. Todo este recetario de políticas obedeció al llamado consenso de Washington, supuesto consenso en el que, para vergüenza de América Latina, hermanos presidentes de la región, ni siquiera participamos los latinoamericanos. 20 años siguiendo políticas económicas de un supuesto consenso donde ni siquiera participó un solo país latinoamericano. A ese nivel ha llegado América Latina en oscura y triste noche neoliberal. Sin embargo, dichas políticas no fueron solo impuestas, sino también agenciosamente aplaudidas sin reflexión alguna por nuestras élites y tecnocracias. Los resultados de estas políticas están a la vista y después de 15 años de aplicación, las consecuencias han sido desastrosas. El Ecuador apenas ha crecido en términos per cápita en los últimos 3 lustros. La inequidad ha aumentado y el desempleo se ha duplicado con relación a las cifras de los inicios de los 90, pese a la masiva
emigración de compatriotas ocurrida en los últimos años. Se llegó al absurdo de defender como prudentes políticas que destruyeron empleo, como aquellas aplicadas en los años 2003 y 2004. Felicitar a un ministro de Economía por la excelente política económica cuando destruye empleo, como felicitar a un chef por haber quemado la comida, pero haber pagado en demasía a los proveedores. Eso es lo que ha vivido América Latina. El dogmatismo fue tan grande que se llamó populismo a cualquier cosa que no entendiera el esquema neoliberal. Por el contrario, cualquier cantinflada en función del mercado y del capital se la asumió como técnica en un verdadero populismo del capital. Recordemos, a manera de ejemplos, los bancos centrales autónomos y sin control democrático. ¿Qué sentido tiene eso? El simplismo del libre comercio, las privatizaciones, la dolarización y otras tantas barbaridades. Estas políticas han podido mantenerse sobre la base de engaños y actitudes antidemocráticas por parte de los beneficiarios de las mismas. De organismos muy De esta forma, la nueva conducción económica del Ecuador priorizará una política digna y soberana. Es decir, más que liberar mercados, liberar al país de los atavismos y poderosos intereses nacionales e internacionales que lo dominan, con una clara opción preferencial por los más pobres y postergados y priorizando al ser humano sobre el capital. Queridos compañeros presidentes, esa es una de las características del socialismo del siglo XXI, esa priorización del ser humano sobre el capital. Ya veremos más adelante aquello. Sin embargo, Ecuador y Latinoamérica deben buscar no solo una nueva estrategia, sino también una nueva concepción de desarrollo, que no refleje únicamente percepciones, experiencias e intereses de grupos y países dominantes, que no sometan sociedades, vidas y personas a la entelequia del mercado, donde el Estado, la planificación y la acción colectiva recuperen su rol esencial para el progreso, donde se preserven activos intangibles pero fundamentales como el capital social y donde las aparentes exigencias de la economía no sean excluyentes y, peor aún, antagónicas del desarrollo social. Dentro de esta nueva política económica, no puedo ser exhaustivo por la brevedad del tiempo, pero nos referiremos a la nueva política de deuda. Con respecto a la deuda externa, uno de los principales desafíos del Ecuador es vencer la cultura de endeudamiento que hemos adquirido a través de los años y que nos ha llevado a una situación de sobreendeudamiento altamente costosa para el país. Cuando conseguimos un nuevo crédito, el país se contenta, el ministro se contenta creyendo que somos más ricos. Cuidado, al utilizar mal esos créditos, vamos a ser más pobres. Con la nueva política de endeudamiento, el país deberá utilizar tanto ahorro interno cuanto sea posible y solo endeudarse cuando sea estrictamente indispensable. Para ello, se redefinirá la política de endeudamiento con los organismos multilaterales y gobiernos, y los préstamos externos se usarán fundamentalmente para inversiones productivas que generen flujo de divisas para pagar dichos préstamos, mientras que los proyectos sociales, incluso por orgullo nacional, se financiarán con recursos propios. Para que vean la irracionalidad de las políticas seguidas en los últimos años, queridos amigos y amigas, en este país, gasta el Ecuador más del doble en deuda externa, en servicio de deuda, de lo que gasta en educación. Y por el peso de la deuda externa e interna, no nos alcanza para el sector social y vienen entonces los organismos internacionales a prestarnos para el sector social, ¿verdad? Para ser solidarios y darnos crédito para el sector social. Sean solidarios, renegociemos la deuda, reestructuremos la deuda y nosotros solos atenderemos a nuestro sector social.
Sin embargo, no habrá solución integral al problema de la deuda mientras no haya reformas a la arquitectura financiera internacional, por lo que es necesaria una acción concertada de los países deudores para redefinir el criterio de sustentabilidad del servicio de la deuda, determinar la deuda externa ilegítima, así como promover la creación de un tribunal internacional de arbitraje de deuda soberana. Desde un punto netamente financiero, la sustentabilidad del servicio de la deuda significa todo lo que un país pueda pagar sin comprometer flujos financieros futuros. Es decir, un criterio solamente en función de los acreedores, independientemente de los niveles de bienestar al que someta ese país a su población. Un criterio de sustentabilidad adecuadamente definido debe considerar implicaciones de bienestar, como por ejemplo el servicio de deuda que permita a los países endeudados alcanzar las metas del milenio. Compañeros presidentes, podemos luchar frente a eso, unidos frente a nuestros acreedores, para decir, señores, podemos pagar lo que no comprometa la reducción de la pobreza, la universalización de la educación básica, la alfabetización de nuestra población, es decir, lo que no comprometa los objetivos sociales. Por otro lado, existe deuda externa ilegítima, adquirida en situaciones dudosas. Gran parte de nuestra deuda fue contraída en los años 70, gobiernos dictatoriales y para compra de armamentos. ¿Por qué los pobres del país tienen que pagar esa deuda? Que no se utilizó para los fines para los que fue contratada o que ya ha sido pagada varias veces, como la deuda que no es que va a condonar, va a eliminar el gobierno de Noruega precisamente el día de mañana. Cabe indicar que esa deuda ilegítima, pagada varias veces, fue detectada por ciudadanos ecuatorianos preocupados por el problema de la deuda. Por eso no es condonación, no nos están perdonando nada, están tratando de corregir un error que se cometió. Por otro lado, luego de definir adecuadamente el criterio de sustentabilidad y lo que es deuda ilegítima, un tribunal internacional imparcial y transparente debería decidir la deuda a pagar, la capacidad de pago y modo de pago de los países endeudados. Cabe indicar que en estos momentos no existe dicho tercero imparcial y los países endeudados tienen que acudir al Fondo Monetario Internacional, es decir, al representante de los acreedores. Por otro lado, mientras los países latinoamericanos deben y transfieren ingentes cantidades de recursos al primer mundo, lo cual impide su desarrollo, al mismo tiempo, los países de la cuenca amazónica constituyen el pulmón del planeta, pulmón sin el cual la vida en la Tierra se extinguiría. Sin embargo, por ser el aire puro un bien de libre acceso, nuestros países no reciben la justa compensación por el servicio ambiental que generan. Con dichos fondos, con dicha compensación, se podría pagar a los acreedores de los países endeudados generadores de medio ambiente sin comprometer el desarrollo de estos últimos y dentro de una lógica no de caridad, sino de estricta justicia. La irracionalidad del sistema del mercado es tal que no es que se paga por lo que se tiene valor, sino solamente por lo que se tiene precio, por lo que tiene precio. Los países de la cuenca amazónica generamos un bien fundamental para la vida, oxígeno, aire puro, sin lo cual la vida en el planeta se extinguiría. Pero como todo el planeta puede respirar ese aire sin capacidad de exclusión por parte nuestra, no recibimos nada a cambio. El tractor que tenemos que comprar de los países desarrollados, sí lo que tenemos que pagar. Probablemente después de 100 años, cuando estudien las relaciones económicas que existen en estos momentos, nuestros descendientes se reirán de ver lo ingenuo, absurdo que era este sistema. Solamente se pagaba lo que tenía precio, no por lo que tenía valor. Por otro lado, los países latinoamericanos ni siquiera necesitarían de una condonación de deuda, sino de una adecuada reestructuración y financiamiento de la misma. De hecho, en el caso de Ecuador, la transferencia neta con los organismos internacionales es negativa, es mucho más lo que pagamos que lo que recibimos. Es decir, en general, es más lo que paga que lo que recibe de estos organismos. Es claro que no se puede hablar de ayuda para el desarrollo
mientras esta situación continúe. Dejémonos de farsa. ¿De qué ayuda al desarrollo estamos hablando si lo que nos prestan sirve para pagarlos a ellos mismos y tenemos incluso que dar también de nuestros recursos? Con la nueva política económica, incluso que dar también de nuestros recursos. Con la nueva política económica, Ecuador comenzará a independizarse de los organismos internacionales representantes de paradigmas e intereses extranjeros, más aún cuando los créditos multilaterales y el financiamiento en general son las nuevas formas de subordinar a nuestros países. Ya no se necesitan bombarderos ni portaaviones, bastan los créditos, nos inducen a endeudarnos y después para pagarles ellos mismos nos ponen condiciones y quieren que actuemos en función no de los intereses nacionales, sino de sus intereses. Esto tiene que acabar. Por otro lado, al mismo tiempo que los países latinoamericanos buscan financiamiento, la región tiene centenas de miles de millones de dólares en reservas invertidas en el primer mundo, lo cual constituye un verdadero absurdo. Latinoamérica manda cerca de 200.000 millones de dólares a invertir al primer mundo en formas de reservas. Por ello, el traer esas reservas a la región, juntarlas y administrarlas adecuadamente a través de un Banco del Sur, es decir, el inicio de una gran integración financiera, más que un imperativo económico, constituye el inicio de una gran integración financiera, más que un imperativo económico, constituye un imperativo del sentido común y de soberanía. Para ello, por supuesto, deberá acabar ese sinsentido técnico de la autonomía de los bancos centrales, que, a espaldas de nuestros pueblos, envían nuestras reservas fuera de la región. Con respecto al trabajo humano, punto fundamental que debe caracterizar las nuevas políticas económicas, el socialismo, que debe diferenciar el socialismo del siglo XXI de esa larga y triste noche neoliberal. Como dice la encíclica Labor Exercens de Juan Pablo II, el trabajo humano no es un factor más de producción, sino el fin mismo de la producción. Sin embargo, el neoliberalismo redujo al trabajo humano a un simple instrumento más que hay que utilizar o desechar en función de las necesidades de acumulación de capital. Para esto, se generalizaron en América Latina formas de explotación laboral bastante bien disfrazadas con eufemismos como flexibilización laboral, tercerización, contratos por horas, etc. Cabe indicar que, de acuerdo a múltiples estudios, entre ellos los míos, cuando tenía la vida tranquila de académico, esta flexibilización laboral ha sido una de las reformas que menos resultados ha dado en la región, sin que exista con ella mayor crecimiento, pero sí una mayor precarización de la fuerza laboral y con ello mayor desigualdad y pobreza. Pero incluso si la flexibilización hubiere dado resultado, no podemos rebajar la dignidad del trabajo humano a una simple mercancía. Ya es hora de entender que el principal bien que exigen nuestras sociedades es el bien moral y que la explotación laboral en aras de supuestas competitividades es sencillamente inmoral. Una de las principales razones para la explotación laboral ha sido la falacia de la competencia. Este absurdo con que nos bombardean día a día, el competir como modo de vida. Este es un principio ya bastante cuestionado entre agentes económicos al interior de un país. Revisen, así no se han desarrollado los países. Pero es un verdadero absurdo entre países, donde debe primar la lógica de la cooperación, de la complementariedad, de la coordinación, del desarrollo mutuo. Esta globalización neoliberal, inhumana y cruel, que nos quiere convertir en mercados y no en naciones, que nos quiere hacer tan solo consumidores y no ciudadanos del mundo, es muy similar en términos conceptuales
mirando juntos hacia los mismos objetivos, socialmente cohesionados, conjunto de características que se conocen como capital social. Lamentablemente, en las últimas décadas es claro el deterioro del capital social del Ecuador, fenómeno que en gran medida puede ser vinculado a una estrategia de desarrollo basada en el individualismo de mercado y a los programas de estabilización y ajuste estructural, frecuentemente diseñados en función del cumplimiento de compromisos externos, obviando los grandes compromisos nacionales y de esta forma fracturando la cohesión social. En consecuencia, nuestra política económica integrará explícitamente sus efectos sobre el capital humano y social. Vaya palabreja, capital humano, lo utilizo solo como recurso metodológico porque, insisto, el hombre no es un factor más de producción, es el fin mismo de la producción, considerando su preservación como fundamental para el desarrollo y por encima de temporales y muchas veces aparentes logros económicos. Aquí los logros económicos, por eso la macroeconomía ya ha perdido todo sentido, se basan en deteriorar las condiciones de vida de los ecuatorianos, porque con este bombardeo de esto que le hacen llamar ciencia, pero está más cercano a la religión que la ciencia, nos han convencido que el fin último de la economía es controlar la inflación, así la gente no coma, que el riesgo país es lo que debe regir nuestras decisiones, que los aplausos de los organismos internacionales son el mayor síntoma de una buena política, y para que vean el grado de decadencia de nuestra capacidad de análisis y el entreguismo. Muchos analistas ni siquiera ponen en sus análisis económicos la tasa de empleo y de desempleo, parámetro fundamental para medir el éxito de una estrategia económica. En este sentido, la política social debe ser diseñada como una parte fundamental de la política económica y no simplemente con un criterio asistencialista y como remiendo de esta última. Otro costo desgarrador de la crisis, la emigración ecuatoriana. Sin duda, el mayor costo del fracaso del modelo neoliberal y la consiguiente destrucción de empleo ha sido la migración. En la historia política de América, una de las prácticas más aberrantes fue la del destierro, que se inició con los mitimaes, en trasplantes forzosos de comunidades que fueron disgregadas de su entorno original. La migración supone precisamente ese tipo de ofensas a la humanidad, de desarraigos y desgarramientos familiares. Los exiliados de la pobreza en nuestro país suman millones y paradójicamente son quienes, con el sudor de su frente, han mantenido viva la economía a través del envío de las remesas. Mientras los privilegiados despachan el dinero hacia el exterior. Solamente la banca ecuatoriana tiene cerca de 2.000 millones de dólares de ahorro nacional depositados en el extranjero, en nombre, según su particular visión, de supuestas prudencias, eufemismo que disfraza su falta de confianza en el país. Que a todos les quede claro, a este país lo mantienen los pobres. Sin las remesas de los migrantes, hace rato hubiera colapsado la dolarización y la economía. Un agravante a esta situación consiste en que los millones de migrantes, pese a su esfuerzo de patria sostener en gran parte la economía del país, ni siquiera tienen representación política. Esta situación inadmisible se empezará a corregir desde la próxima Asamblea Nacional Constituyente, donde habrá 3 asambleístas por parte de esa quinta región del país, los hermanos migrantes. Ya no es posible concebir al país en 4 regiones, Costa, Sierra, Oriente y Galápagos. ¿Qué de esos hermanos y hermanas, 3 millones en el extranjero? Es necesario plantear al país en 5 regiones, la quinta, los migrantes. De igual manera se dará a los migrantes representación legislativa permanente y se creará la Secretaría Nacional del Migrante con rango de ministerio para velar eficazmente por el bienestar de nuestros hermanos en el extranjero y de sus familias en la nación. En este punto quiero presentar mi más profundo agradecimiento al hermano pueblo español, a Su Alteza Real el Príncipe de Asturias,
al presidente del gobierno español, señor Rodríguez Zapatero, no solo por la acogida a las centenas de miles de ecuatorianos que viven en ese país hermano, sino por la increíble solidaridad, mucho más allá de lo que debieron hacer en la última tragedia que vivimos, cuando la irracionalidad de los criminales de ETA cortaron la vida de 2 ecuatorianos en Madrid. Muchas gracias por su apoyo, Su Majestad. Muchas gracias al gobierno español. Muchas gracias a toda España. Y a las familias de los 2 hermanos muertos por los atentados de ETA, nuestra total solidaridad, queridos compatriotas. Otro sector de enorme vulnerabilidad en nuestra sociedad es el de la población carcelaria. Existe en este laberinto de culpabilidad una suerte de ciego rumor del que emergen dolor, soledad y desamparo. Sonará raro que en un discurso presidencial se mencione a la población carcelaria. Hemos dicho que nos vamos a ocupar de los más postergados y eso es precisamente lo que vamos a hacer. Las leyes impuestas en los años 90 en América Latina suponen que el problema de la droga solo tiene una salida, la represión, y aquel concepto, muchas veces agenciado por lacayos, impone condenas aún más severas que las aplicadas a delitos contra la vida. Sepan ustedes, sobre todo, dignos invitados extranjeros, que en este país la condena por homicidio, por atentar contra la vida, es la misma que la condena por drogas. ¿Qué sentido tiene todo esto? En estas sentencias, para hacer méritos ante patrones extranjeros, jamás consideraron la naturaleza de la infracción y como consecuencia de ello, nuestra población carcelaria en un alto porcentaje no tiene rostro delincuencial, sino cara de madres solteras, de jefes de familia empobrecidos, de jóvenes sin trabajo, forzados por la miseria a transportar unos cuantos gramos de droga, por lo que sufren penas de reclusión de 8, 12, 16 años. A esa población carcelaria no la olvidaremos. Como jamás podremos olvidar a las internas de la tercera edad sentenciadas por quienes quieren quedar bien con los patrones, a los extranjeros que se pudren en suelo ajeno. Cerca del 40% de la población carcelaria y mujeres son solo hermanas colombianas detenidas por tráfico de droga. A los niños que viven el calvario de pérdida de libertad de sus padres. No los olvidaremos. De igual manera, lucharemos contra la discriminación en todas sus formas, siguiendo con los grupos postergados. Lucharemos contra la discriminación en todas sus formas, sobre todo la de género y étnica. Aunque todavía nos falta mucho por hacer, ya hemos dado, gracias a Dios, los primeros pasos al contar por primera vez en la historia con un gabinete donde más del 40% de sus miembros son mujeres. Quiero decirles, queridos amigos y amigas, que de los 18 miembros del gabinete con rango de ministros, 8 son mujeres. Sin embargo, ya es un gran paso adelante, nos llena de alegría, pero estamos todavía insatisfechos. Ojalá algún día podamos tener mayoría de gabinete, mayoría de mujeres en el gabinete ecuatoriano. Siguiendo con esos pasos de superación de la discriminación de género y étnica, tenemos al primer ministro afroecuatoriano de la historia del país, nuestro entrañable poeta Antonio Preciado. Finalmente, no nos olvidamos tampoco de los niños de la calle, del trabajo infantil, de las madres solteras, de los enfermos terminales, de los discapacitados y de tantos grupos postergados de nuestra sociedad. Para ellos se creará la Secretaría de Solidaridad Ciudadana a cargo de este extraordinario hombre, patriota y compañero de lucha, nuestro vicepresidente Lenín Moreno.
El quinto eje de nuestra revolución ciudadana fue esa revolución por la integración latinoamericana. Ecuador se integra desde hoy y de manera decidida a la construcción de la gran nación sudamericana. Aquella utopía de Bolívar y San Martín, que gracias a la voluntad de nuestros pueblos verá la luz y que con sus centellas históricas será capaz de ofrecer otros horizontes de hermandad y fraternidad a los pueblos sudamericanos, pueblos justos, altivos, soberanos. Cuando hace medio milenio los primeros europeos llegaron a las tierras que hoy se conocen como América, encontraron un paraíso donde los seres humanos vivían armónicamente con la naturaleza. Por miles de años, tribus, pueblos y civilizaciones fueron construyendo un mundo en el que la Pachamama, la madre tierra, era respetada, porque era la madre primaria, la madre de todas las madres. 3 siglos de conquista y de colonia marcaron para siempre a los hombres y a la tierra americana. Hace más de 2 siglos surgen los próceres, indígenas, negros, blancos y mestizos. Son los hijos del sol y la razón, en la que se destaca el médico, el precursor, el hombre universal, Eugenio Espejo. Que representa el despertar primero de esta América urgente. Miranda consolida el pensamiento en propuesta estratégica y Simón Rodríguez entiende que las repúblicas sin republicanos se convertirán en simples republiquetas, como hoy, cuando parafraseamos al maestro y decimos, una nación sin ciudadanos no es una nación. Por esos años, un 10 de agosto de 1809, la llama se enciende en Quito, conocida desde entonces como Luz de América. Esa generación insumisa fue exterminada por los colonialistas, pero sería un hombre único y genial quien habría de emprender desde Caracas la heroica lucha de la independencia americana, acompañado de Manuela Sáenz, que tejió su bandera revolucionaria con retazos de amor, de talento y de decisión sublime. Había un solo camino y Bolívar, hace tantos años, lo comprendió al condicionar nuestro destino común a la creación de una nación de repúblicas hermanas, no república de naciones hermanas. Y eso es algo que tenemos que revisar, amigos presidentes. La comunidad sudamericana de naciones, no, la nación sudamericana. Somos una misma nación, desde el Río Grande hasta la Patagonia. $200 años han pasado sin que el sueño bolivariano pueda concretarse. ¿Tendremos que esperar 200 años más para lograrlo? Recordando al propio Bolívar, cuando los temerosos y los pusilánimes le reclamaban su vehemencia por la causa de la independencia americana y le decían que había que esperar, el joven y futuro libertador de las Américas le respondió, ¿es que 300 años de espera no son suficientes? Y años más tarde, el gran poeta Pablo de Neruda, mi querida Michelle, orgullo de toda América. Dicho sea de paso, como usted también es orgullo para toda Latinoamérica, mi querida presidenta. Y años más tarde, el gran poeta Pablo Neruda invocaba al libertador al decir, yo conocí a Bolívar una mañana larga, en la boca del 5º regimiento. Padre, le dije, ¿eres o no eres o quién eres? Y mirando el cuartel de la montaña dijo, despierto cada 100 años cuando despierta el pueblo. Y fue 100 años después de la gesta libertaria bolivariana que volvió a despertar el pueblo, liderado por el general Eloy Alfaro.
Tengo el honor que me acompañe mi abuelo materno, 101 años de edad, y sobrino del general Eloy Alfaro Delgado. Volvió a despertar el pueblo liderado por el general Eloy Alfaro, discípulo de Montalvo y amigo de Martí, para quien en la demora estaba el peligro. Ahora, a los 100 años de la última presidencia de Alfaro, nuevamente ese despertar es incontenible y contagioso. Solamente ayer, en los páramos de Zumbagua, con nuestros hermanos indígenas, se repetía aquel coral rebelde y cívico que inunda las calles de toda América. Alerta, alerta, alerta que camina la espada de Bolívar por América Latina. Aquí tengo la réplica de la espada del Libertador que se pasea por América Latina. Fue el regalo que el gobierno de Perú le hiciera a Simón Bolívar. Una gentileza del presidente y amigo comandante Hugo Chávez. Esta es la espada que se pasea por América Latina para unir a nuestros pueblos. Pero aquí tenemos una espada adicional, la espada de ese viejo luchador, don Eloy Alfaro. Nuestro gobierno es bolivariano y alfarista, que a nadie le quede la menor duda. En todo caso, señor presidente, sepa usted que esta espada, al igual que los regalos que hemos recibido de diferentes gobiernos amigos, delegaciones, etcétera, irán a un museo presidencial que iniciaremos en el Palacio de Carondelet, porque tengo muy claro que no son regalos a Rafael Correa, sino al presidente de la República del Ecuador, y esto pertenece al pueblo ecuatoriano. Entré sin nada y saldré sin nada, ligero de equipaje, como los hijos de la mar, como cantó Antonio Machado. Algunos dicen que exagero, pero el Evangelio dice muy claramente, quien es fiel en lo poco, es fiel en lo mucho. Nosotros vamos a ser fieles en lo poco y fieles en lo mucho. Los señores ministros también tienen la instrucción de no aceptar regalos de particulares, solamente regalos protocolarios, y aquellos duraderos y de valor, enviarlos a ese museo. Y ustedes saben que no viviremos en Carondelet. Quiero que mis hijos tengan la infancia más normal posible y que lo único que les dé sea educación y salud para que puedan defenderse en la vida. Jamás opulencia, jamás poder. Ahora nos toca a nosotros, señores presidentes. Los pueblos no nos perdonarán si no logramos avanzar en la integración de nuestra América, para usar la entrañable concepción de José Martí. Por esta historia de sueños compartidos, el gobierno ecuatoriano manifiesta a sus hermanos su compromiso profundo con la integración de nuestros pueblos. Esperamos sinceramente el regreso de Venezuela a la CAN, para que junto al Mercosur, a Chile, Surinam y Guayana, se concrete lo antes posible la institucionalización de la nación sudamericana y las acciones sociales, culturales, económicas y políticas tan enunciadas y ofrecidas en palabras se hagan ya carne y realidad. El gobierno del Ecuador, como ustedes lo conocen ya, señores presidentes y representantes de los países amigos, ofrece a Quito, Luz de América, como un espacio para la reflexión y construcción
de esa nación sudamericana, hoy llamada Comunidad Sudamericana de Naciones. Que la futura Secretaría Permanente se instale en tierras ecuatorianas si ustedes, señores presidentes, lo consideran oportuno y conveniente. Hagamos honor al sacrificio de los próceres y libertadores y al clamor de nuestros pueblos para que Sudamérica se convierta en ejemplo ante el mundo de una gran nación sustentable de repúblicas hermanas para el bien nuestro y ejemplo para toda la humanidad. Queridos ecuatorianos y ecuatorianas, con el perdón de nuestros hermanos de otros países, permítanme finalizar dirigiéndome a aquellos a quienes me debo, a los dueños de esta victoria, a los dueños de este gobierno. Somos simples mandatarios, ustedes son los mandantes, los que ordenan, yo soy el que obedezco. Permítame terminar dirigiéndome a los dueños de nuestra democracia, al pueblo ecuatoriano. Queridos ecuatorianos y ecuatorianas, llegó la hora. No hay que tener miedo. Aquel que caminó sobre la mar y calmó tempestades, también nos ayudará a superar estos difíciles pero esperanzadores momentos. No nos olvidemos que el reino de Dios debe ser construido aquí, en la tierra. Pidan por mí, por favor, para que el Señor me dé un corazón grande para amar, pero también un corazón fuerte para luchar. Martin Luther King decía que su sueño era ver una Norteamérica donde blancos y negros puedan compartir la escuela, la mesa, la nación. Mi sueño, con toda humildad, con toda sencillez, desde la humildad de mi patria morena, es ver un país sin miseria, sin niños en la calle, una patria sin opulencia, pero digna y feliz. Una patria amiga, repartida entre todos. Ahora, con el corazón les repito, jamás defraudaré a mis compatriotas y consagraré todo mi esfuerzo con la ayuda de Dios y bajo las sombras libertarias de Bolívar y de Alfaro a luchar por mi país, por esa patria justa, altiva y soberana que todos soñamos y que todos merecemos. Kuna, Taitakuna, Tiakuna, Wambrakuna, Cuitzakuna, Ñami Punchaca, Chayashka, Shukshikan, Mushuk, Yaktata, Shaychinaka, Usharimari, Ñukanchi gobiernoca, Tukuy Runakunapa, gobernó Mikanga, Pimana, Ñukanchikta, Atinkakunachu, Apunchik, Ñukanchi, Yaktata, bendiciachu. Dios bendiga al pueblo ecuatoriano. Muchas gracias.